Posiblemente después de observar este documental, usted se esté cuestionando cómo es que hizo un hombre para pasar de ser prisionero a presidente de Sudáfrica. ¿Qué hizo Nelson Mandela para lograr acabar con la discriminación racial en aquel entonces en su país? Tomaremos unos minutos para analizar los momentos claves en la vida de Nelson Mandela y cómo lo caracterizan algunas personas en nuestro tiempo. El hombre del siglo XX, el hombre más grande del siglo XX, la personalidad más grande del siglo XX y parte del siglo XXI, definitivamente, sin duda alguna. Nelson Mandela es un gigante de la historia del siglo XX con proyección, por supuesto, al inicio del siglo XXI. Es un gigante. Un hombre que revolucionó la historia del planeta, que soñó por la justicia y que logró al menos disfrutar una parte de su esfuerzo y su gran sacrificio. Un ser humano gigante, yo diría que eso es. No lo pudieron quebrar a pesar de todos los sufrimientos. El hombre más importante del siglo XX es su aporte a los derechos humanos, a la democracia, a la libertad de todos los seres humanos, no solamente de los negros en Sudáfrica, es un legado inmortal. Pienso que los presidentes que le han sucedido de raza negra no alcanzan la estatura que tuvo Mandela. Muchos momentos marcaron la vida de nuestro protagonista. Uno de estos fue su paso por la cárcel. Y es que contrario a permitir que su espíritu se quebrantara, Nelson Mandela, que fue condenado a cadena perpetua en 1963, fortaleció su lucha por la igualdad de su pueblo, aún en medio de una prisión por 27 años que se convirtió en una penitencia y maltrato. Y a Mandela se le juzga de conformidad con leyes totalmente injustas, no se le da prácticamente ningún derecho a la defensa. Es cierto que el grupo de Mandela y varios otros grupos venían luchando, y luchando incluso con armas, a diferencia de lo que había hecho Gandhi inicialmente en propio Sudáfrica contra el Imperio Británico, de hacer toda la resistencia pasiva. Ellos eran mucho más activos, obviamente, pero también las condiciones los obligaban. Pero eso no justifica que le hayan impuesto una sentencia como la que le impusieron de cadena perpetua en las condiciones infames en que él cumplió 27 años, en una celda mínima, absolutamente aislado, sin contacto con nadie más que con el carcelero que le llevaba los escasos alimentos de los que lo proveían. Así es que no, esa sentencia es una burla a cualquier, eso no es justicia. No, estamos hablando de un régimen brutal, ¿verdad? Un régimen brutal que perseguía a la gente en todas partes. Todo el que era afro tenía que sufrir ahí, ¿verdad? Por esta cuestión del apartheid, ¿no? Era un destino manifiesto, según el cual esa población blanca de Sudáfrica tenía derecho a dominar Sudáfrica. Era un régimen nazista, era un régimen fascista. Entonces, usted se puede imaginar, ¿verdad? Contaba que en el 79 yo pertenecía a una comisión del Consejo Mundial de Iglesias, una comisión internacional para combatir el racismo. Intentamos entrar a Sudáfrica, no nos dejaron. Es decir, y nosotros, por ejemplo, una vez llegamos a Canadá y ese día salió plana completa en el periódico advirtiendo a los canadienses que tuvieran cuidado, que había unos subversivos. O sea, era un régimen que te perseguía, ¿no? Pero esos 27 años le dieron un temple, una humanidad superior a la del promedio, pero por mucho, una capacidad de mirar y de ser capaz de, a pesar de lo que vivió, porque viviendo una milésima parte seguramente cualquier ser humano se hubiera llenado de odio, de rencor, de ganas de impulsar la peor de las revanchas, y sin embargo esos años le permitieron a él hacer una meditación desde adentro, desde la parte más humana, pero además nunca abandonar sus deseos libertarios,
su deseo de justicia, jamás claudicar y pensar solo en él mismo. Yo creo que por eso él se convierte, yo diría que en la figura más importante del siglo XX. Yo pienso que aprovechó esos años para madurar como líder político. Y cuando sale de Rhode Island, yo estuve ahí en la cárcel donde él estuvo. Y bueno, también leí su autobiografía. Es maravilloso que un hombre salga con ese espíritu, como le digo, a tratar de conciliar a la familia sudafricana y no a tomar venganza contra los gobiernos blancos del apartheid. El que no lo hubieran matado, yo creo que fue la obra de Dios, porque en otras circunstancias hubo algunos como Steve Biko y otros que fueron fulminados, defenestrados, pero no se justifica. Pero hay una palabra en la Biblia que dice que para los que aman a Dios y aman a la justicia, todas las cosas son para bien. Entonces, esto que le pasó a Mandela lo forjó, es como que si fue sometido, pulido en fuego. Y entonces, ¿qué pasó? Que él con eso, su espíritu se hizo grande, se convirtió en un alma grande. Porque en sus soledades infinitas que él tuvo ahí en esos 27 años de prisión, él fue tentado como pocos. Y la mayoría, cuando es tentado en la forma, en esa vorágine que consume al hombre, casi siempre terminan, como dije antes, en odio. Sin embargo, él escogió, como dije antes, ese camino. Y eso no fue fácil. No, y resurgió como un ave fénix de las cenizas, se fortaleció durante esas décadas que estuvo preso, superó los peligros inclusive de su propia vida y condujo de la mano al pueblo, a su pueblo en África del Sur, a la superación del apartheid y sobre todo algo que es todavía mucho más trascendente desde el punto de vista histórico. Logró acabar con el régimen de apartheid, logró que su organización política ganara las primeras elecciones realmente democráticas de su país. La presión internacional que ejercieron países como Costa Rica en aquel momento, así como un acuerdo al que llegó Nelson Mandela con el presidente sudafricano, le permitieron su libertad en 1990 para continuar la lucha en nombre de su pueblo. Cuando en 1986 fui elegido diputado a la Asamblea, descubrí, hasta entonces no lo sabía, el primer mes de estar ahí, descubrí que Costa Rica tenía relaciones diplomáticas con el apartheid, o sea, con Sudáfrica. Eso no correspondía con lo que representa este pueblo. Entonces, lo primero que hice, y fue mi primer acto en la Asamblea, fue meter una moción, una excitativa, para que Costa Rica rompiera relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Porque esa es una relación, la diplomacia se ve, es el poder ejecutivo, así don Oscar Arias y su gobierno. Pues esa excitativa fue aprobada precisamente creo que en mayo, el mismo mayo, entrando nosotros. Don Oscar, o el gobierno de don Oscar Arias, rompió relaciones en junio, y ese mismo año él fue a las Naciones Unidas, y no se me olvida, porque por más de 20 años, cuando un presidente de Costa Rica hablaba en las Naciones Unidas, hablaba con una Asamblea General vacía, porque como 100 países, los delegados de 100 países abandonaban la sala en protesta porque Costa Rica tenía relaciones con Sudáfrica. Como esta vez Costa Rica ya había roto relaciones, se quedaron todos y le dieron una ovación de a pie a nuestro presidente Arias por haber anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Hubo movimientos en todo el mundo, hubo países que como el nuestro rompió todo tipo de relación con Sudáfrica, hubo una presión internacional importantísima con relación a no tolerar un sistema racista tan inhumano como el apartheid. Pero él definitivamente encarna esa lucha, encarna esa visión
encarna esa idea, ese sueño que tenemos muchos de nosotros y nosotras de construir países y sociedades donde no haya discriminación alguna, porque Sudáfrica se convierte en el siglo XX, rememora toda la injusticia que hubo contra los africanos y africanas durante siglos en esta parte del mundo. Que ya para entonces había una gran presión internacional. Las Naciones Unidas, muchos de los países de Naciones Unidas estaban en una campaña abierta contra el crimen del apartheid. Se le negaba en muchos países a los sudafricanos blancos la posibilidad de viajar, de comerciar con ellos, se les habían congelado sus cuentas. Creo que no se atrevieron. En el fondo me parece a mí que el gobierno de entonces en Sudáfrica no se atrevió. Hubiera sido internamente en Sudáfrica e internacionalmente totalmente inadmisible la muerte de Mandela. Y fue su primer presidente, el primer presidente negro de la nueva era. Pero todo ese cambio, que yo diría que es una enorme revolución ciudadana, lo hizo relativamente en paz. No hubo necesidad de una guerra, de acciones fratricidas tremendas, como han sucedido en otras partes del mundo. Y en ese sentido, la historia no solo lo debe mimar y lo quiere mucho, sino que debe permanentemente rescatar su imagen y su ejemplo ante las nuevas generaciones que están construyendo hoy la realidad de lo que va a ser el siglo XXI y lo que sigue en el futuro. En tan solo 4 años, Mandela pasó de ser prisionero a Premio Nobel de la Paz en 1993. Posteriormente, un año más tarde, presidente de Sudáfrica en 1994, abriendo así las puertas de la democracia a su país. Él era en sí la representación misma de la paz. Cuando él sale de la prisión, después de 27 años de estar en esas condiciones, y dice, no quiero venganza, no tenemos por qué vengarnos. Lo que necesitamos es la paz, lo que necesitamos es la democracia, lo que necesitamos es la libertad. Si ya la hemos obtenido, entonces sigamos adelante. Él es la encarnación misma para mí de los valores más importantes de la ética de los derechos humanos. Cuando él, siendo presidente, apuesta por un equipo de rugby que está integrado solo por blancos sudafricanos y apuesta para que el campeonato mundial de ese deporte que se estaba produciendo bajo su periodo de presidente en África del Sur lo ganara Sudáfrica, cosa que lo logra. Y a pesar de que todos los jugadores son blancos, el presidente Nelson Mandela logra que los negros y el resto de la población en África del Sur le dé un gran respaldo a ese equipo y celebre que ese equipo haya ganado, cuando el rugby era un deporte principalmente de los blancos que dominaban el apartheid en África del Sur. Bueno, este tipo de inteligencia emocional, de capacidad de tomar riesgos, creo que fue tremendamente valorado por el Comité Nobel de la Paz. Y yo le diría algo más: cualquier candidato que podía ser considerado por el comité que otorga el Premio Nobel de la Paz probablemente estaba muy por debajo de los valores y de las razones por las cuales se le dio el premio a Nelson Mandela. Recuerde que él comparte el Premio Nobel de la Paz con de Klerk, casualmente, porque me imagino que el jurado en Oslo, ellos tendrán sus razones, pero querían honrar a ambos, al blanco que tuvo el valor de abrirse a que una mayoría negra pudiera gobernar Sudáfrica como tenía que ser, y al líder negro que, como le digo, supo reconciliar a la familia surafricana. ¿Qué mejor paz que un hombre capaz de sostener a un pueblo oprimido por tantos años con deseos de sangre y cuyo rencor los impulsaba a la venganza? Venganza y sangre que solo iba a crear más sangre y destruir. Y que un hombre fuera capaz de sostener esa avalancha y convertir eso en paz y en reconstrucción y expiación de alma de un pueblo. Si hay alguien que se merece
ese premio Nobel de todos los que se han dado hasta ahora ha sido Nelson Mandela. Y Frédéric de Klerk porque él tuvo la visión de entender que ese camino era más de lo mismo, iba a lograr más de lo mismo y que tenía que cambiar. Porque pocos hombres son capaces, teniendo el poder, de soltarlo. Es capaz de generar las alianzas con sus principales detractores, porque aquí el tema es tan profundo que él llega a la presidencia de la República y hace una alianza justamente con quienes estuvieron llevando adelante un sistema tan injusto como el apartheid. Y lo hace porque él piensa que la injusticia no se puede pagar con más injusticia. Lo hace porque entiende que al final Sudáfrica es un país de esa mayoría negra, pero también lo es de todos los otros grupos étnicos que viven en Sudáfrica. Lo hace y tiene la capacidad de generar los acuerdos políticos en ese país y de seguir impulsando una propuesta de paz y de reconciliación hasta el último momento de su vida. De manera que creo que Nelson Mandela cuando da ese salto, y creo que es un salto, y de verdad lo digo, que fue como volver para muchos y muchas el corazón al cuerpo, es volver a creer que es posible hacer la transformación, es volver a creer que es posible enfrentar estos terribles injusticias históricas a través de los sistemas democráticos y de las propuestas desde el mismo sistema. De manera que sí considero que debe ser dificilísimo, pero lo que demostró es que se podía hacer, que lo hizo muy bien, que le abrió las puertas a otros que llegaron después de él y que definitivamente este año que se conmemoran 25 años de la democracia en Sudáfrica también es como ese nuevo país. Y fue una campaña, sobre todo lo que les decía antes, no fue una campaña en contra de toda la barbaridad que les habían hecho, sino fue una campaña para construir, por encima de eso, construir un país para todos, ¿no? Y usted sabe que una vez que terminó cuando llegó al gobierno, montó la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Presidido por el obispo Desmond Tutu. Y precisamente todo el mundo esperaba que una vez que él llegaba al régimen, iba a haber una venganza tremenda, ¿verdad? Que iba a matar a todos los blancos, los iban a echar al mar, ¿verdad? Y él montó esa Comisión de la Verdad, en el cual efectivamente sometió a juicio a los criminales, a los más terribles, pero también reunía a la familia, reunía a la gente. Decía, mire, este hombre confesó que sí, él acepta toda la barbaridad que les hizo. Ustedes aceptan que no se le lleve a juicio y él está dispuesto a tratar de compensar de alguna manera, ¿verdad? O sea, fue una comisión de reconciliación lo que hizo Mandela. Para muchos, Mandela fue un hombre que luchó con creces por los derechos de su pueblo y en esta área de su vida no tuvo fallos. Fue por eso que su muerte, el 5 de diciembre del 2013, causó un gran impacto en el mundo entero. Uno de los temas en los cuales esa muerte impactó, era una muerte, digo, después de 95 años de vida, una podría decir que estábamos preparados, pero fue un llanto real. Impacta porque este es un tiempo de pocos héroes y pocas heroínas, y cuando usted tiene uno en vida, pues definitivamente es una inspiración. Yo creo que una vez que se colocó en el sitio de nuestros ancestros y ancestras, lo que tenemos que reivindicar es su espíritu, y en su espíritu no claudicar por la justicia, no claudicar por la igualdad y no claudicar por una democracia absolutamente real. La gente que lo protegía a él dejó a la gente que protegía a de Klerk, y la indignación de mucho negro que decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo va a proteger a usted cómo lo va a proteger la misma gente que estaba protegiendo a Frédéric de Klerk? Y él dice, no, yo me quedo con esta gente sabe el oficio, ya lo aprendió y va a ser leal a mí como lo fue a los presidentes blancos en el pasado. Y esa película es muy linda porque
cómo él logra que campeonice Sudáfrica apoyando a un equipo integrado por solo blancos. Al principio causó mucha indignación, pero como le digo, este es un ejemplo pequeño de esa tarea de él de reconciliar a la familia sudafricana, blancos y negros. Sudáfrica para todos los surafricanos. Es que usted no se imagina el peso de eso. En un momento donde está el apartheid, donde te están torturando, donde te están matando, donde te han negado todos tus derechos, no puedes recibir educación, donde recibes 20 veces menos salario por el mismo trabajo, ¿verdad? Donde necesitas permiso para entrar a la ciudad, donde te tienen en covachas viviendo. ¿Quién se le ocurre que podía pensar una Sudáfrica para todos los surafricanos? No, era una Sudáfrica para los africanos nativos. Vamos a quitarnos de toda esta gente que fue invasora y que se quedó aquí, y dijo eso. Hay un joven que dijo que en el momento que él dijo eso, él dijo, no, yo me salgo de este movimiento. Nos salimos de aquí, es que no puede ser. Y al final terminó apoyando a Mandela y dándose cuenta de la trascendencia. Entonces, para mí eso es tal vez una de las muchas cosas increíblemente hermosas que él dijo, pero eso por su fuerza, porque definió una estrategia política en el momento. Había muerto uno de los grandes orishas, uno de los grandes profetas, uno de los grandes constructores de humanos, ¿verdad? Que había estado tan cerca de nosotros porque había sido líder de nuestra causa en todo el mundo. Entonces, creo que fue una pérdida tremenda para la humanidad. Una sensación de vacío. Esas personalidades no es fácil reponerlas. Ya hemos visto todos los problemas que incluso actualmente hay en Sudáfrica, sociales, económicos, políticos. Y no solo en Sudáfrica, en todo también el continente africano y en el mundo. Cuando una figura como Nelson Mandela pasa a la región de la luz y la inmortalidad, nos deja a todos un enorme vacío, nos hace sentirnos menos. Mira, es un hombre que cambió la historia de una historia de segregación, de violencia, de oprobioso dominio de la raza blanca sobre no solo la negra, sino también en la hindú, que se convierte en una lección fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones. Yo diría que casi el momento que uno puede pensar hacia futuro, que lo puede ensalzar más, es que lo declararan santo. Y me sonrío no con ironía, es que realmente Nelson Mandela, y sobre todo su labor, su mismo ejemplo personal, le permitieron estar presente en la simpatía de la humanidad. Y eso es un fenómeno de comunicación de masas que difícilmente se ha visto. Quizá Juan Pablo II logró tener, digamos, una simpatía, una aureola tan formidable en el planeta. Pero Nelson Mandela es un revolucionario comprometido en superar un conflicto a través de medios pacíficos, y esa sola lección es envidiable en un siglo que vivió 2 guerras mundiales con más de 120 millones de muertos. Así que ese contraste lo hace un personaje histórico humanamente envidiable, que yo creo que va a estar presente por muchas generaciones en el futuro. Es un impacto saber que no está entre nosotros una excelsa figura, pero nosotros también, toda la humanidad, sabemos que es el proceso de la vida. Y él murió a pesar de que dormía en Robben Island, en el concreto como cama por 27 años, inclusive tuvo afecciones y todo, murió en buena vejez. 93, no sé cuántos años vivió él, y eso también era hora que descansara. Y yo digo que descanse en paz y que Dios le haya tomado en cuenta sus aciertos y le haya disimulado sus desaciertos. En una ocasión, Madiba dijo al mundo: la muerte es algo inevitable,
Cuando un hombre ha hecho lo que él considera su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Con esta frase célebre de Nelson Mandela terminamos su especial. Muchas gracias a usted por su compañía. Que pase muy buenas noches. Bendiciones.